compañeros y maestros, mi nombre es Carla Joana Sánchez Arriaga y yo les voy a hablar sobre las normas técnicas complementarias, que es los elevadores y las señales. El primero es de los elevadores. Estos deben de tener una carga mínima de 200 kilogramos por metro cuadrado. Los montaautomóviles que son en los estacionamientos deben de tener una carga mínima de 200 kilogramos por metro cuadrado. Estas deben de tener unas normas que son las siguientes. Estas deben considerarse una carga máxima para que sea multiplicada con el factor que es 1.5. Después no se deben de poner escalones en la puerta de acceso. Las siguientes son las escaleras eléctricas. Estas deben de tener una inclinación de 30 grados y una velocidad de 0.60 metros sobre segundo. Las bandas transportadoras para personas, estas deben de tener un ancho de 0.60 metros sobre segundo y un máximo de 1.20 metros, una pendiente de 15 grados y una velocidad máxima de 0.70 metros sobre segundo. El siguiente punto que les voy a mencionar es la señalización informativa y comunicación sensorial, el acceso a la información y comunicación a todas las personas, incluyendo a las personas con diferentes tipos de discapacidad. La señalización de orientación en los mapas y la localización de un espacio en las rutas o en los usos de un elevador se pondrá en elementos visuales, táctiles y sonoros. La señalización se debe de cumplir los siguientes puntos. El primer punto es la señalización, donde debe contar con una ubicación y una altura sobre el nivel del piso. El siguiente debe contar con una señalización en puntos críticos, principalmente en cambios de dirección en una ruta. Después, la señalización debe estar firmemente sujeta con buena iluminación a cualquier hora y debe de ser visible. Después, la información debe contar con un fondo de la señalización de su entorno. La señalización táctil para personas con discapacidad visual deberá cumplir con los siguientes aspectos. El primer aspecto dice que deberá contar con una altura entre 1.25 metros y 1.75 metros en parámetros verticales y en planos horizontales entre 1.90 metros y 1.20 metros. Esto se debe de colocar junto a la puerta que está del lado de la manija. El siguiente aspecto es la información gráfica o escrita, que estará en un alto relieve con una profundidad entre 1 y 5 milímetros, con una altura de entre 1.5 centímetros y 5 centímetros. Después dice que la información escrita puede ser completada con braille y se colocará en la parte inferior de la información escrita, con excepción de la información de botones de control, donde se pueda colocar del lado izquierdo. El siguiente punto que les voy a mencionar son las rutas de evacuación. Esta nos explica que se requieren 2 puertas de acceso a la salida de descarga de salida. Estas deberán ubicarse entre una distancia no inferior a la mitad de la longitud de la máxima dimensión diagonal del área del local o planta del edificio que debe ser servida, mediante en línea recta entre el borde más cercano de las puertas de acceso a la salida o descargas de salida. También dice que la distancia mínima de separación entre las 2 puertas de acceso a la salida debe ser mínimo a 1/3 de la longitud máxima de dimensión diagonal externa del local. Las áreas se deben ser accesibles para personas con discapacidad, donde deben de tener al menos una ruta de evacuación accesible, incluyendo las áreas de resguardo que correspondan.
También los elevadores, las escaleras eléctricas y las bandas transportadoras para personas no deben ser considerados parte de una ruta de evacuación. Los elevadores para público en todas las edificaciones, sin importar el grado de riesgo, deben contar con letreros visibles desde el vestíbulo de acceso al elevador con la leyenda: en caso del sismo o incendio, no utilice el elevador. El siguiente punto nos menciona que se evitará que los tramos componentes de una ruta de evacuación, ya sea circulaciones horizontales o verticales, cuando estén confinados o cuando tengan aberturas al exterior, funcionen como tiros de aire que provoquen la propagación del fuego. La parte inferior de las señales será ubicada en una distancia vertical no menor a 2.20 metros sobre el nivel del piso, buscando colocarlas de manera tal que sean visibles y que no obstruya por una persona o mobiliario, pero lo más bajo posible para que no sean obstruidas por la concentración de humo en caso de incendio. En edificios de servicio público, la información escrita o gráfica de la señal debe estar no alto relieve y puede ser completado con sistema Braille a una altura de 1.20 metros sobre el nivel del piso. En los locales de los edificios destinados a estacionamientos de vehículos, bodegas o espacios o áreas de circulación restringida de personas, como son locales técnicos. El último punto que les mencionaré son las salidas. Dice que las puertas en locales y circulaciones para 100 personas o más, incluyendo a personas con discapacidad, así como en locales con contenidos de alto riesgo de incendio con una población de más de 5 personas, deben contar con barrera antipánico. En las puertas que requieran resistencia al fuego se colocará cierrapuertas, barrera antipánico certificadas para puertas contra incendios. Después dice que se prohíbe las instalaciones con cerraduras, las puertas de emergencia en las barras antipánico o adicionales a estas. Después dice que deben contar con letreros con leyenda salida o salida de emergencia en caso de las señales que se coloque sobre el muro en el que se encuentra la puerta. La parte más cercana de las señales de salida deberá ubicarse a una distancia vertical no superior a 2 metros. Les haya gustado mi video y les sirva de algo. Yo soy alumna de la licenciatura de Arquitectura en la Escuela Universidad de Cuautitlán Izcalli. Gracias.